Dios le bendiga a todos los hermanos, especialmente los que no puedan venir hoy, el día del Señor. Hoy el día 15 de agosto del año 2021 vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy, la Biblia, Marcos capítulo 2, 1 al 12, sobre el tema el valor de un alma. Se dice que una señora se encontraba preparando un paquete que iba a enviar para la India. En ese momento se presentó un niñito de la familia, el cual tenía un real, que quería obsequiar al pueblo de ese país. Con el real compró un folleto evangélico y lo puso en el interior del paquete. Este folleto llegó a manos de uno de los jefes de Myanmar, que por medio de su lectura se convirtió al evangelio. Más tarde, ese jefe, después de haber experimentado lo que la religión de Jesús hace en el corazón del hombre, contó esto a sus amigos, con el resultado de que varios de ellos se convirtieron también. Más tarde se organizó una iglesia, la cual pidió que un misionero fuera enviado. Y 15,000 convertidos fueron el fruto de la pequeña semilla. La evangelización siempre comienza, aunque sea una semilla pequeña. La evangelización siempre tiene también un costo que hay que pagar. Siempre habrá un techo que romper y alguien lo tendrá que pagar para la salvación de un alma. Viendo hoy la lectura de Marcos capítulo 2, la presente historia, como ninguna otra en la Biblia, nos presenta el valor de un alma, el precio que debe gastarse para que traer a alguien a los pies de Cristo. Yo sé que ese tiempo de pandemia, por la situación, es difícil para compartir la palabra del Señor, pero por el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos pararlo. Mira aquí la actuación de fe de estos hombres en el versículo 5. Dice que al ver a Jesús, la fe de ellos nos da las pautas para ayudar en la salvación del perdido. Nos muestran el valor del trabajo en equipo. Nuestra iglesia, después de abrir el domingo el culto presencial, estamos ya empezando poco a poco por el grupo y por el ministerio. Entonces, el valor del trabajo en equipo, la importancia. Entonces nosotros sabemos ese texto paralítico, qué es lo que quiere decir ese tiempo para nosotros. Para que el paralítico sea traído a Jesucristo, se requiere de hombres compasivos. Mira aquí versículo 3. ¿Quiénes serán estos hombres cargando al que no camina? Se desconoce el nombre y el origen de aquellos nombres, hombres. Pero eso no importa, la Biblia no se interesa en darnos estos detalles.
sino en mostrarnos lo que ellos hicieron. El énfasis radica en la compasión y la amistad que tenían por ese infeliz paralítico. Ellos llegaron a amarle con frecuencia, vendrían a él para acompañarle. Estos hombres nos demuestran que antes de que podamos traer a alguien a Cristo, primero, debemos tener compasión por ellos. ¿Ustedes recuerdan el caso de nuestro Señor Jesucristo? Apenas comenzó de su ministerio, el Señor Jesucristo dice que tuvo compasión. Primero debemos tener compasión por ellos. La compasión por aquel hombre les llevó a preparar un encuentro con Jesucristo. Nos llama la atención que en la sanidad y salvación del paralítico se usaron 4 hombres, de manera que un solo hombre podía haberles llevado a Cristo, pero aquí dice que 4. Aquí fueron, dice que 4. 2 tomarían la delantera y 2 irían detrás. Los unos seguían a los otros. No sabemos si el peso de paralítico, si podía llevar un hombre solo, o 2 o 3, 4. Pero aquí la Biblia dice que fueron 4. Todo un trabajo en equipo para salvar al enfermo. Ahí en esto, una verdad que debe ser y tomada. La iglesia necesita trabajar en comunión si quiere ver la conversación de los que nos rodean. Así lo expresó Pablo. ¿Ustedes recuerdan a los filipenses de su carta? Filipenses 2 al 4. Pablo dando énfasis. El trabajo de los grupos familiares tiene esta función. Entonces, sí, hermanos, se dio cuenta cómo los hogares son una fuente de salvación para el perdido. Siempre el comienzo de nuestros hogares. Mire, para traer a Cristo un alma perdida, se requiere la superación de los obstáculos. Aunque Jesús está siempre cerca, bien pudieran haber obstáculos que nos impiden llegar a Él. Imagínense el texto de hoy, Marcos capítulo 2. Llegó el día cuando los 4 hombres, llenos de un gran optimismo, entusiasmados con una gran esperanza y persuadidos de una gran fe, se dispusieron llevar al hombre a Jesús. Después de algunos días, ya se dan cuenta, Jesús vino a Capernaum. Para aquellos hombres el tiempo de la salvación era entonces urgente. Si no lo llevaban ahora, no habrían otro chance. De modo que frente a este reto, un solo asunto dominaba la determinación de estos 4 amigos: traer el enfermo a Cristo. Pero no siempre esto es una tarea fácil. La gente no viene a Cristo como va a sus diversiones. No todos los casos responden de la misma manera. Hay un mundo de excusas, muchas excusas. Ese tiempo más que antes, muchas excusas mientras se habla del amor de Cristo para cada vida. Mire aquí, dice que una multitud de obstáculos para acercarse de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos hombres cargaron por cierta distancia al enfermo, pero ahora no pueden entrar
¿verdad?, la casa. No, ellos no podían. Es posible que al principio vinieron los momentos de desalientos y hasta de frustración, pero ellos vencieron sus propios sentimientos de fracaso. Ellos no vieron la multitud para llegar a Cristo. Entonces aquí la parte multitud, como igual que Zaqueo para ver a Jesús. Él tenía de gran obstáculos. Entonces mira aquí, ¿cuál es la multitud que impide hoy que las personas vengan a Cristo? El día del Señor, ahora la gente dando muchas excusas. ¿Cuál es la multitud que impide hoy que las personas vengan a Cristo? Multitud de religiones, puede ser multitud de malos testimonios, de creyentes indiferentes e insensibles, multitudes de quejas, críticas de los mismos creyentes, multitudes de vidas que no son buena referencia de un cristianismo vivo y victorioso. El creyente y la iglesia debieran estar conscientes de esas multitudes que son obstáculos para que otros vengan a Cristo y abrir más espacio hasta traer a los hombres a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hay serios obstáculos que impiden traer al hombre paralítico o Cristo. Nuestra tarea es convencerlos para llevarlo a Cristo. Imanecer se ha traído a Cristo cualquier de inconverso, aquí de paralítico, para que el paralítico sea traído a Cristo. Y también se requiere del poder de la persistencia. La palabra persistencia. La verdad de esta historia es que este hombre fue sanado por la enorme fe que tuvieron sus amigos. Como viendo versículo 5 de primera parte, podemos saberlo, ¿verdad? La Biblia no nos dice que ellos se desalentaron ante las dificultades. Creemos que estos hombres conocían bien las, y puede ser, estructuras de esas casas, de las casas. Pues pronto abrieron un boquete para poder bajar al hombre enfermo. Entonces, podemos imaginar que nuestro Señor Jesucristo está en la sala enseñando. Él tuvo que oír los golpes en el techo y ver cómo aquella casa se llenó de polvo. Ahora Jesús tendrá que detener su enseñanza. Contempló la valentía fe aquellos hombres que miraban desde arriba y ahora tiene al enfermo delante de él. Hermanos, la evangelización consiste en traer al paralítico a Cristo. Yo sé que hay muchos obstáculos, pero trae a nuestro Señor Jesucristo. Mire aquí, versículo 4 al 7 podemos ver venciendo la incredulidad de adentro, la casa. Los fariseos que estaban allí se llenaron de asombro y de una reacción inmediata, tildando a Jesús de blasfemo, como versículo 7. Puede imaginarse la cara del dueño de esta casa, que al igual que Jesús estaría oyendo los golpes arriba y luego ver descender al paralítico. El asunto es que
hay un costo que pagar para que los hombres vengan al Señor. El costo de mi tiempo, el costo de las críticas del que, ¿qué dirán? La gente, por lo que hacemos. El costo de mi propia inversión para la obra y etc. El poder de persistencia de estos hombres trayendo al paralítico nos en realidad desafían, hermanos. Entonces mire como hoy viendo la última parte, traer el paralítico a Cristo conduce finalmente al gozo del trabajo hecho. Wow. Aquí podemos ver el versículo 12, cómo termina. Mire, bajando al paralítico a Cristo, entonces en realidad el objetivo se había cumplido. Aquellos hombres vencieron todas las dificultades. No se sabe si el paralítico había nacido en esta condición. No se sabe si los que le vino fue producto del pecado mismo, al juzgar por las palabras del Señor que sus pecados fueran perdonados. Como viendo versículo 9 al 11. En realidad hizo las dos cosas que solo Dios podía hacer. Primeramente, perdonar sus pecados. Y ahora sanar. Y de esa manera, frente a la mirada atónita de los presentes, los 4 hombres pudieron ver que el hombre que vivió paralizado y acostado, ahora se ha levantado y la cama que un día se llevaba, ahora él lleva a su casa. Aquellos tuvo que ser un momento de mucho gozo, todos, y en especial los 4 amigos. Por eso, como dijeron al final del texto, nunca hemos visto tal cosa. Wow, nunca hemos visto. ¿Cuánto gozo produce la salvación de un perdido? Estos 4 hombres representan en realidad a la iglesia. La tarea de ella es traer a los paralíticos a los pies de Cristo. Eso es lo que un propósito de la iglesia es sumamente importante. Traer a los paralíticos a los pies de Cristo. Ellos mismos no pueden llegar, venir. Hay gozo cuando un pecador se arrepiente, hermanos. ¿Tiene usted el gozo de traer otros a Cristo? Imagínese usted si versículo 20. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esta es la meta final de la evangelización, que los hombres glorifiquen a Dios por la obra hecha en el paralítico. Este es el gozo final del que evangeliza. La actuación de estos hombres, hermanos, nos muestra cómo debiera darse la tarea en la evangelización. Ellos nos revelan que si no hay compasión, no hay interés por el perdido. Nos dicen que si no hay unidad, el perdido quedará tendido en su condición. Los 4 tomaron un lado de la cama y lo levantaron. Nos dicen que aun cuando el camino al Señor esté impedido por una multitud de obstáculos, no importa por pandemia, de cualquier obstáculo, hay que ser perseverantes,
hasta llevar a los hombres al Señor, ¿verdad? Y sobre todo, ellos nos muestran que hay gozo en el cielo y en el corazón evangelizador cuando vemos a los hombres levantarse de su estado y glorificar al Señor por el cambio de sus vidas. Terminamos el mensaje hoy, este domingo. Somos parte de estos 4 amigos. Tenemos un mejor sincero, un amor sincero por el que está muerto en sus delitos y pecados. Hermanos, debemos tener esa compasión por la gente que aún no ha encontrado la salvación. Dios le bendiga a todos.